Buen día, chicos. Consulta, ¿se me escucha claro? ¿Pueden visualizar las diapositivas? Sí, sí se ve, pero veo que está un poquito cortado. A ver. A ver, chicos, un momento, por favor. Bien, antes de iniciar la clase, me han mandado las diapositivas en otro tamaño. Bien, chicos, esta semana vamos a continuar, bien, con lo que nos quedamos la clase anterior, lo que viene a ser, bueno, lo que nos faltaba, ver la parte del ciclo menstrual, y les dije a los caballeros, bien, que vayan estudiando lo que nosotros íbamos, les iba a preguntar a ustedes sobre esto. Entonces, antes de iniciar, chicos, ahí va la primera pregunta, solamente para los caballeros, señoritas, no les soplen. Pregunta básica, chicos. En promedio, ¿cuánto tiempo, bien, dura el ciclo menstrual? Perdón, chicos. A ver, se dejó de presentar. Ahí está. Ahora sí. Caballeros, en promedio, ¿cuánto tiempo, cuántos días dura el ciclo menstrual? 28 días, correcto. Bien. Pregunta solo para caballeros. Bien, buenos días, chicos. ¿Y cuántos días en promedio, bien, un rango más o menos, cuántos días es que dura la regla o menstruación? Chicos, 5, bueno, sí, es un punto medio. 15, no, demasiado. Habría ya demasiados problemas en cuanto a anemia. Bien, buen día, chicos. Entonces, con los datos que ustedes me indican es correcto. Bien, es un aproximado en sí. Recordar que en cada persona puede cambiar. 7 días también es aceptable. Lo que viene a ser el ciclo menstrual, el ciclo del desarrollo de todo el óvulo, todo el proceso que va a pasar dentro, bien, del aparato femenino, demora un aproximado de 28 días, bien, luego en el cual nuevamente recae en la llamada menstruación y el ciclo se reinicia. En cuanto a los ciclos de remenstruación, los ciclos de regla, bien, estos están entre un promedio de 3 a 5 días, pero hay personas que pueden reglar un poco más. Aquí la gráfica sí está un poco exagerada, un solo día ya son casos muy especiales, dos se puede ser aceptable, pero de 3 a 5 es lo más común. 7 ya es un caso también un poquito más al extremo. Más de eso puede implicar que la persona ya tenga problemas, puede ser a niveles hormonales, a niveles celulares, puede haber algún tipo de malformación, algún tipo de quistes. Bien. Dentro de las féminas, bien, el ciclo menstrual se va a separar en dos etapas. La llamada fase, bien, folicular, en la cual predomina el folículo, bien, en la cual va madurando este folículo, bien, la fase folicular, en la cual la hormona que principalmente actúa sobre esto es la hormona folículo estimulante. Bien, recordar, chicos, la folículo estimulante permitía el desarrollo de los gametos. En el caso de las mujeres, la hormona folículo estimulante liberada por la hipófisis, bien, va a actuar sobre este folículo inmaduro y poco a poco va a ir madurando, aumenta su tamaño y dentro de él se va desarrollando un pequeño óvulo, bien. El día 14, el día intermedio, es considerado el día de ovulación y ese día coincide bien con dos picos hormonales. Uno que viene a ser la hormona folículo estimulante que aumenta su secreción bien por parte de la hipófisis y otro que viene a ser por parte de la hormona luteinizante. Recuerden, la luteinizante viene a ser para lo que son las hormonas sexuales, bien, es la estimulante para formar hormonas sexuales. Cuando ambos se encuentran en mayor cantidad, bien, cuando la hipófisis libera las dos en el día 14, el folículo deja salir al pequeño óvulo. Bien. El día 14, previos y posterior, son los llamados días de ovulación, los días más fértiles, con mayor probabilidad de éxito de fecundación. Posterior a que el óvulo ha sido liberado, el folículo que queda restante ahora se convierte en el llamado cuerpo lúteo, ¿bien? Y esta se le conoce como la fase del cuerpo lúteo o la fase lútea, ¿bien? Aquí abajo están las fases. Ese cuerpo lúteo, gracias a la acción de la hormona luteinizante, va a liberar una hormona conocida como la progesterona, bien, que podemos ver por aquí.
El estrógeno, bien, es liberado en un inicio gracias a los luteinizantes sobre el folículo que va madurando, pero una vez que el folículo desaparece y el cuerpo lúteo aparece, bien, la hormona luteinizante hace que el cuerpo lúteo empiece a producir progesterona. Bien, estas son hormonas sexuales estimuladas por la luteinizante. Fácil de reconocer. Por aquí está el cuerpo lúteo, estrógeno. Pero por aquí está el folículo, estrógeno. Por aquí está el cuerpo lúteo, progesterona. Ese cuerpo lúteo no va a permanecer como tal, bien durante toda la vida, sino que este cuerpo lúteo se va degradando poco a poco. Y este cuerpo lúteo, al irse degradando poco a poco, hace que los niveles de progesterona desciendan. Bien, y profe, ¿para qué sirve la progesterona? Los estrógenos, bien primero con ellos, permiten el desarrollo de las características sexuales femeninas, bien el aumento de mamas, el aumento de lo que viene a ser la grasa en las caderas, la redistribución de la grasa en general. Recordar que ninguna señorita de por sí, bien con buenos niveles de estrógenos, va a acumular grasa en el abdomen, bien, lo van a dirigir hacia otras zonas a diferencia de los caballeros. Cuando pasa la fase del estrógeno, bien, este vuelve a bajar porque el folículo desaparece, pero nuevamente se sigue produciendo, gracias a que el cuerpo lúteo también lo libera. Pero la progesterona es la que inicia. No. La progesterona no depende de la fecundación. Ahorita te explico. Bien. Cuando el folículo bien liberó al óvulo y aparece el cuerpo lúteo empieza a liberar progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? A nivel dentro del útero empieza a engrosar las paredes internas, el llamado endometrio. El endometrio básicamente está compuesto de tejido conectivo de tipo sanguíneo, bien con tejido epitelial, lo cual va a ir recubriendo la parte interna, porque si en algún momento el óvulo llega a ser fecundado, va a encontrar dónde poder posarse, bien que viene a ser en la parte interna, el llamado endometrio, bien de la cavidad uterina. Entonces, mientras la progesterona se mantenga constante, el endometrio poco a poco se va engrosando. Y es por eso que el cuerpo lúteo, al momento que se degrada, los niveles de progesterona caen y al caer los niveles de progesterona, el endometrio desciende en la llamada menstruación. ¿Qué ocurre, profe, cuando hay fecundación? Cuando se detecta el proceso de fecundación, el cuerpo lúteo evita degradarse y se va a mantener como tal aproximadamente, bien, unos 6 meses. Durante esos 6 meses, el cuerpo lúteo va a estar manteniendo la progesterona en niveles altos. Y esto, chicos, es lo que miden las pruebas de embarazo. Bien, los test de embarazo, los test en orina que realizan las mujeres cuando, bueno, tienen un retraso, es para saber si los niveles de progesterona están altos. Ustedes quizás han visto, bien, esas cositas, esas tablitas larguitas, bien, las pruebas de embarazo, en la cual aparecen dos rayitas. Bien, la primera rayita te va a marcar tus niveles de progesterona que deberían ser normales, bien, de una persona que en la cual, se los adelanto chicos, un poco de educación sexual. Los test de embarazo se toman en los días en los que les debería venir la regla, pero no está viniendo, bien. Y profe, si me debería venir, significa que la progesterona tiene que estar a cierto nivel, correcto. Es lo que te marca la primera rayita, bien, que la progesterona sí está en ese nivel. Pero si la mujer ha sufrido un embarazo, bien, si tiene un embarazo, esta rayita va a marcar una segunda que indica que está la progesterona en un nivel alto. Ha ocurrido un proceso de fecundación, hay un embarazo y el cuerpo lúteo mantiene la progesterona alto, bien confirmando lo que viene a ser el embarazo. También esto lo analizan en sangre y ahí sale mucho más rápido, bien en cuestión de segundos, los niveles actuales de progesterona. En teoría, ya estás en tus días, ya debería empezar a bajar la progesterona, pero se mantiene alto. Entonces hay un proceso de fecundación. ¿Bien? Profe, pero los bebés no se desarrollan en 6 meses. ¿Qué pasa con los otros tres? Porque normalmente son 9. Cuando ocurre el proceso de fecundación, el embrión forma una membrana que lo va a rodear, bien, la llamada membrana coriónica. Esa membrana coriónica va a producir una hormona llamada gonadotropina coriónica, bien, la cual estimula la producción de progesterona, bien, por parte de lo que viene a ser las paredes del útero. Entonces, gracias a la gonadotropina coriónica es que el embrión, el feto, se va a mantener constante. Por eso, chicos, chicas, hay bastante riesgo de aborto en las primeras semanas de embarazo. Bien, debido a que a veces el cuerpo lúteo se degrada tan rápido que el propio embrión no produce los suficientes niveles de gonadotropina coriónica y el endometrio
cae. ¿Bien? Entonces, en resumen, chicos, las primeras etapas vienen a ser desarrolladas por el folículo, bien, la etapa folicular. El folículo se va desarrollando gracias a la hormona folículo estimulante. Una vez que llega el día 14, tanto la folículo estimulante como la luteinizante se encuentran en mayor concentración y eso permite que el óvulo se libere. Una vez que el óvulo se libera, bien, este folículo se convierte ahora en el cuerpo lúteo y entramos en la fase lútea o fase del cuerpo lúteo. La hormona luteinizante, bien, permite que el cuerpo lúteo libere progesterona y gracias a la progesterona, bien, las paredes del útero, bien, el endometrio se empieza a engrosar. El cuerpo lúteo con el pasar de los días se va degradando poco a poco, lo cual hace que la progesterona caiga. Y al tener bajos niveles de progesterona, el endometrio también cae, ¿bien? En la llamada menstruación o regla. Y el ciclo nuevamente comienza. En caso haya ocurrido un proceso de fecundación, bien, el cuerpo lúteo va a tratar de mantenerse ahí aproximadamente unos 6 meses, produciendo los niveles de progesterona para que el endometrio no caiga, pero luego de eso ya se degrada completamente. ¿Quién lo reemplaza? El propio embrión, produciendo a nivel de la membrana coriónica la llamada gonadotropina coriónica. Bien, esta gonadotropina coriónica estimula bien la producción de progesterona que mantiene al endometrio en su lugar. Bien, y así chicos es como se puede llevar un embarazo exitoso. Ahora, hay formas de saber también si una mujer está ovulando. Varias de ellas presentan un cambio poco perceptible pero constante de la temperatura corporal, bien, un aumento de un 0,3 a un 0,4 grados durante la etapa de ovulación. También, chicos, importante conocer. Profe, ¿por qué hay personas que son irregulares y hay personas que son regulares? Tiene que ver con la parte hormonal. Hay personas en el cual los picos hormonales coinciden y eso permite, bien, que el óvulo sea liberado. Si estos picos no coinciden, el óvulo no va a abandonar lo que viene a ser el folículo. Bien, una mujer no puede salir embarazada cuando está menstruando y otra dicen que sí. ¿Qué dice usted? Bien, chicos, de por sí, los días de ovulación son los días de mayor probabilidad de éxito de fecundación. Bien, durante la menstruación también es probable, a pesar de que un profe está cayendo el endometrio y junto con eso se viene el óvulo, correcto, pero es probable, bien, a un bajo porcentaje, pero sí se puede. De todas formas, igual tomar las medidas necesarias, bien. Y aparte que digamos que si en esos días esta persona tiene relaciones sexuales previos a la menstruación y le viene la menstruación, puede que en su inconsciente piense, bueno, ya me vino, no pasó nada, espera el siguiente mes y ya resulta embarazada. Bien, basta que el embrión reciba, o sea, llegue el espermatozoide, fecunde, bien, el cuerpo lúteo deja de degradarse o el mismo embrión trata de producir gonadotropina coriónica. ¿Por qué se puede? Porque el óvulo no se degrada. Lo que se empieza a degradar son las paredes del endometrio y van cayendo poco a poco. Le pueden consultar a cualquier señorita. No es que un solo día venga y se te caiga todo, sino que poco a poco van cayendo las paredes, pero digamos que el óvulo todavía está por ahí, está esperando. Ya cuando caen completamente las paredes, ya cuando finaliza la menstruación, ahí hay más probabilidad de que el óvulo haya descendido. Hay más probabilidad porque en algunos casos el óvulo puede permanecer todavía ahí y realizarse los procesos de fecundación. Entonces, durante todo el ciclo, la mujer es fértil, solamente que van variando las probabilidades. Por supuesto, el día de ovulación son los más exitosos, pero en los días de menstruación todavía es viable. ¿Bien? Profe, ¿por qué algunas mujeres menstruan más y otras menstruan menos? Eso se debe a los niveles de progesterona. Bien, mientras más niveles de progesterona produzcan, el endometrio se engrosa más y más, permitiendo, bien, que al momento que ya la progesterona caiga, vaya cayendo poco a poco y demore más. Hay mujeres que menstruan un día o 2 días. Quiere decir que tal vez la progesterona no se produce en los niveles adecuados. Eso te lo tiene que indicar el ginecólogo o tiene la presencia de quistes, bien pequeñas acumulaciones de células dentro de lo que viene a ser la cavidad uterina, quistes a nivel del cérvix, del cuello uterino o de las trompas, bien. Y bueno, estos quistes cuando se forman a nivel de la cavidad uterina no permiten que el endometrio se forme adecuadamente. Y entonces al momento que viene la regla, viene poca, rápidamente se corta, se acaba, bien, porque no hay suficiente endometrio para renovar.
¿Cómo funcionan las pastillas? Ahora, hay que entender los dos tipos de pastillas, ¿bien? Tenemos las pastillas anticonceptivas, las cuales son de tomas regulares, bien, básicamente son hormonas, y tenemos las pastillas de emergencia, bien, en caso de que por ahí el condón se rompió o no tomaron las medidas adecuadas, una pastilla para evitar embarazo rápidamente. Las anticonceptivas, las que son para prevenir, bien, lo que van a hacer es alterar los ciclos hormonales, evitando que estos picos se lleven a cabo, evitando que el óvulo se libere, bien. Y eso va a impedir, digamos, que haya un óvulo que fecundar, o va a impedir también que el óvulo madure, dependiendo del tipo de pastilla, bien. Al no haber un óvulo maduro, por más que éste sea liberado, ese óvulo no puede ser fecundado, y así se evita un embarazo, bien, tienen cierto rango de éxito. Por otro lado, las pastillas de emergencia es cuando ya ocurrió el evento, bien, y no quieren, digamos, no están seguros si funcionó el método de anticonceptivo. Entonces, ¿qué hace la pastilla de emergencia? Rápidamente disminuye los niveles de progesterona. Es por eso que una señorita cuando consume una pastilla de emergencia, si en algún momento les puede tocar, chicos, bien les voy avisando, no se asusten, no se alarmen si es que al día siguiente, a los 2 días, les viene una regla de un color extraño porque rápidamente disminuyó la progesterona e hizo que el endometrio que recién se estaba formando o ya estaba formado cayera, ¿bien? Y este cae muy abruptamente. Por eso que presenta una coloración muy diferente a la de una regla normal, a de una regla común, ¿bien? Es bastante común este tipo de regla bastante oscura, un marrón muy oscuro, cuando se toma una pastilla de emergencia. Como segunda indicación, señores, señoritas, las pastillas de emergencia solamente se pueden tomar 2 veces al año, bien esperando por lo menos entre 4 o 6 meses entre cada una. Tomar más de 2 veces al año, uno, que altera las funciones hormonales en las chicas, bien van a tener como que un desbalanceo temporal, y dos, que ya la tercera, cuarta pastilla no tiene ese efecto. Bien, no va a ser ya básicamente de emergencia. ¿Puede hacerte infértil? No. Bien. No infértil en el punto en de que no produzcas óvulos, pero te puede volver irregular. Como es un shock hormonal bastante alto, puede hacer que tus hormonas no coincidan o simplemente no se eleven, impidiendo que el óvulo madure. Bien, o sea, vas a tener óvulos, pero no están madurando o no están siendo liberados adecuadamente, lo cual más que traducir a una infertilidad, simplemente es un problema hormonal. El ginecólogo ya te ayuda con ese tipo de cosas, ¿bien? Infertilidad es de a que de por sí la mujer no tiene óvulos para producir o los ovarios están atrofiados o simplemente los conductos ya no están viables, ¿bien? Los quistes te pueden hacer infértil. Es que infértil, como te digo, es el hecho de no producir gametos. Tú puedes producir gametos, bien, a menos que tengas quistes a nivel de los ovarios. Pero a veces ocurre que estos gametos, el óvulo es fecundado por el espermatozoide, bien se forma el huevito cigoto, y cuando quiere acoplarse a nivel del útero, no puede, porque hay presencia de quistes. No puede adherirse y simplemente cae. Entonces, más que hacerte infértil, es... Tiene otro término, chicos, ahorita no recuerdo bien. O sea, básicamente no puedes quedar embarazada, sería la respuesta adecuada. Tienes óvulos, tu esposo tiene espermatozoides, pero no puedes quedar fácilmente embarazada, tal vez por los problemas de los quistes asentados en lo que viene a ser la cavidad uterina. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra consulta? Aprovechen la clase. Bien. ¿Todo claro con esta parte, chicos? ¿Con el ciclo menstrual? ¿Alguna duda? Ni con ellos puedes menstruar, como le digo, va a depender. La menstruación, la duración y la intensidad de la menstruación depende del endometrio. Bien, depende de qué tanto se ha formado el endometrio gracias a la progesterona. Si tú eres una persona que no produce mucha progesterona, tu endometrio no se engruesa tanto. Entonces, al momento que te viene la regla, tampoco desciende tanto y dura muy poco. Cuando los quistes se forman donde debería estar las paredes uterinas, no permiten que el endometrio se forme, impidiendo que tú tengas una regla adecuada. ¿Bien? Ser irregular. Bueno, si es una persona irregular, difícilmente vas a conocer los días de ovulación, ¿bien?
Pero recordad que los varones cada 4 días renovamos los espermatozoides y básicamente estar constantemente teniendo relaciones sexuales, en algunos de ellos va a coincidir. Bien, la irregularidad solamente se refiere a lo que viene a ser la liberación del óvulo, bien, para que luego la progesterona caiga y el endometrio también caiga. Bien, pero de todas formas las personas regulares e irregulares maduran el óvulo porque van a tener una regla en sí. ¿Por qué a algunas personas les duele y por qué otras no? Buena pregunta. Eso tiene que ver con lo que es la respuesta inmune de cada persona, la respuesta frente al daño. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen un proceso, digamos, de gripe, rápidamente se constipan. La nariz se les tapa, la garganta se les inflama, los ojos llorosos. Bien, básicamente se empieza a inflamar su cuerpo por una reacción alérgica, bien, siempre se da para cualquier tipo de enfermedad, que pone en alerta todo tu cuerpo. Cuando se dan las pérdidas de lo que viene a ser el endometrio, es muy común que el cuerpo lo detecte como que algo está mal y empieza a inflamar dichos tejidos para que las células de defensa puedan llegar a esas zonas y empezar a revisar qué está pasando aquí. Frente a eso, como les digo, hay personas en las cuales la inflamación a veces es un poquito notoria, pero hay otras en las que sí, se da una fuerte inflamación y eso es lo que les duele cuando el útero está muy, muy inflamado. Genera una presión realmente de lo que es el útero, una pequeña cavidad, una pequeña bolita, bien, empieza a inflamarse hasta alcanzar casi el doble de su tamaño. Imagínense eso. Aquí vemos, chicos. Entonces, esto es un símil de lo que vendría a ser un útero en posición normal, en tamaño normal, y esto es un útero inflamado, tener toda esa presión por dentro, por eso que tienes los llamados cólicos, porque hace presión sobre el intestino, también tienes, bueno, no son cólicos reales, sino que hace una pequeña presión como un dolor abdominal que no puedes, por más que sobas, bien, te duele peor, bien. En los caballeros, para que se entienda, cuando alguna vez se han golpeado los testículos, por más que se soben, el dolor continúa y sube a la parte abdominal, ¿correcto? Entonces, frente a eso, ¿qué le ponen? Ponen pañitos fríos, se toman algunas pastillas que funcionan como antiinflamatorios para que pueda descender el tamaño. Bien. En los caballeros ocurren procesos que las señoritas bien, también lo sufren de manera similar en el útero. Cuando reciben un golpe a nivel de testículos, el dolor sube al abdomen. No está el dolor en los testículos, no se soba en los testículos, se soba en la parte baja del abdomen. Bien. Entonces, chicos, por eso ocurren los problemas del dolor. Agua con orégano es más que todo considerado un anticonceptivo, al igual que el uso de la llamada, ¿cómo se llama esta plantita? Que es familiar de la naranja, la ruda. Bien, también es considerado abortivo, pero deben tener mucho cuidado con la ruda porque tiene que ser una ruda específica de tipo hembra en una concentración adecuada para que pueda, digamos, funcionar como de manera abortiva, porque si no puedes alterar al embrión que se está desarrollando y darle malformaciones. Si una mujer presenta quistes al momento de que llegue a menstruar, el dolor será mucho más fuerte. Los quistes con la menstruación no se llevan. Bien, es que como te digo, chicos, o sea, a nivel de lo que viene a ser las paredes del útero, bien aquí adentro, los quistes tienden, algunos de ellos, a formarse dentro de las paredes del útero. Y al formarse estos quistes, impiden que el endometrio se engrose adecuadamente. Bien, voy a colocar de este lado un endometrio normal. Entonces, un endometrio normal tiende a engrosarse, a formar una capita que va a, bueno, si hay fecundación, va a recibir el embrión, pero cuando hay presencia de quistes, el endometrio no se engrosa adecuadamente. Bien, entonces cuando viene la regla, no viene mucho o simplemente se corta. Las pastillas podrían alterar la menstruación. Las anticonceptivas sí, tienen la capacidad porque van a jugar con tus hormonas. Son hormonas en sí que te van a hacer, las pastillas anticonceptivas. Las pastillas para los dolores menstruales, para los cólicos menstruales, ese malestar, son más que todo antiinflamatorios, bien, para poder reducir la inflamación de por sí. He escuchado que el consumo de ácidos, como viene a ser el limón o cualquier otro tipo de cítrico, te corta la regla. Bien, más no entiendo el proceso biológico de por sí, porque no a todos les funciona, pero es algo que sí pasa. A algunas mujeres cuando comen ceviche, cuando comen limón, sí les corta la regla ese mismo día. Bien, ¿por qué? No lo sé. Eso sí no sabría decir.
No, las pastillas hormonales que a veces recetan para el tema de lo que viene a ser los quistes, para el tratamiento de ellos, en algunos casos, bien, las pastillas tienden a alterarte las hormonas, pero a largo plazo te las van regulando. Bien, van llegando a un punto en que van a encajar, las hormonas se producen de manera normal y la regla, al contrario, se vuelve bastante regular, se vuelven como un relojito. Bien, tal día llega y exactamente llegó en ese momento. Bien, pero eso siempre, chicos, consultarlo con el ginecólogo. Él tiene que evaluar qué tipo de pastillas darle de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su edad. Los días de ovulación, la ovulación no creo en sí, no tendría ninguna relación con los dolores pélvicos. Los días de menstruación, sí, esa pérdida de tejido genera inflamación general en toda la zona. Y eso podría, digamos, también toca a los dolores pélvicos, toca hacia la vejiga, toda esa zona. ¿Sí? Pero los días de ovulación, al contrario, son los días en los cuales la temperatura aumenta, las hormonas están en su pico, genera cambios emocionales, ¿bien? De por sí. Dolores pélvicos, inflamación, huesos, producción de hormonas. Puede ser un tema que tal vez tengas un choque hormonal, ¿bien? Tal vez la hipófisis no produzca suficiente hormona, sobre todo la llamada tiroxina, recuerdan, la que actúa a nivel de la tiroides, la cual produce la calcitonina, la cual inhibe los dolores de hueso, bien que puedas tener. Pero eso ya tendríamos que ver que esta persona está teniendo dolores, perdón, está teniendo problemas a nivel de hueso, problemas cálcicos, bien, que también es común en mujeres, bien, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué duele la cintura? Como les digo, el útero inflamado va a generar presión sobre el resto de órganos que se encuentran en esa zona, lo cual hace que el dolor se expanda. Por ahí te empieza también a doler la parte de adelante, un poquito la parte de atrás. Tienes problemas al momento de que quieras aguantar la orina, bien, porque la vejiga también hace presión en esa zona. Entonces, no es tan raro tener dolores justo por esa zona, bien. Entonces, el útero va a estar inflamado ahí. Cuando el cuerpo se enfría. Bueno, como digo, no tiene una explicación más clara, porque el hecho de cortar el endometrio, o sea, perdón, el hecho de cortar la regla, significa que hay progesterona, que la progesterona sube, y eso hace que el endometrio deje de caer. Bien, hay mujeres que cuando están embarazadas en los primeros meses reglan. Todavía les viene la regla y como que dicen que no, no pasó nada. Pero al tercer, cuarto mes ya el vientre se empieza a abultar. Profe, ¿por qué viene? Porque a veces el cuerpo lúteo no produce los suficientes niveles de progesterona, ¿bien? Y el endometrio cae un poquito, nada más, ¿bien? Son meses de riesgo de aborto natural, pero pueden tener un pequeño reglaje, ¿bien? Una, bueno, regla. El agua fría, recordar que ayuda a los síntomas de inflamación. Bien, el frío va a hacer que las células se desinflamen, porque cuando se inflaman, producen bastante calor. Ustedes han visto, cuando te ha picado un mosquito o has tenido alergias, esa zona está bastante caliente. Y el agua fría, al igual que poner un hielo, permite que se desinflamen, bien, que bajen la temperatura y las células se desinflamen. En sí, lo que buscan a nivel del útero es que éste no se inflame. Si eres una persona que sufre de alergias, bien que tu cuerpo ya está acostumbrado a rápidamente liberar eosinófilos y basófilos que aumentan las reacciones alérgicas, es muy común que sufras de dolores o cólicos menstruales. Bien, porque rápidamente lo detecta como una amenaza y empieza a liberar histaminas que producen inflamación. A ver. Si no te viene la menstruación en lapsos de tiempo largo y no es por embarazo, ¿no se debería ir al médico? Sí. El tema de que una persona sea irregular, porque a veces pasa que no les viene a los 28 días, profe, me está viniendo cada 2 meses, no sé qué me ocurre, es un tema hormonal, básicamente, o es un tema de quistes. Bien, en ese caso, sí, acudir al médico mediante una ecografía va a descartar el tema de quistes, mediante análisis de sangre descarta el tema hormonal. Bien. En el caso de que ya sean personas sexualmente activas, se recomienda el llamado Papá Nicolau, en el cual te ponen un aparatito por la vía vaginal para poder revisar las paredes. En caso de encontrar quistes, se saca una muestra para poder revisar de qué tipo es, si es un quiste producido de manera normal, de manera hormonal por tu propio cuerpo, o es un quiste producido por una infección viral, como viene a ser, por ejemplo, el VPH, el papiloma humano. Pero eso ya se da en mujeres que ya iniciaron su vida sexual.
Escoliosis. Bueno, la escoliosis ya viene a ser un tema de columna y sí, va a generarte dolores al momento de tener inflamaciones en dicha zona. Básicamente es un nervio expuesto que a la presión, bien, bueno, las curvas de la columna no están bien formadas. Algunas, bueno, en algunas mujeres tiene que formarse demasiado, o en otras tiene que formarse menos, y eso produce presión sobre los nervios al menor movimiento. No se preocupen, chicos, aprovechen la clase. En la fase uno del proceso de parto. Eso es variable. Dicen que el parto duele. Yo soy varón, chicos, sí, bueno, no sabría decirles realmente qué tanto duele, pero las fases de dolor va a depender también de las hormonas que produce la mujer. Recuerden que la oxitocina ayuda a que el útero pueda contraerse más rápidamente y liberar al embrión. Y también se le agrega otro tipo de sustancia, no me sé ahorita el nombre, a la mujer para reducirle los temas de dolor. Bien, para que no sufra tanto durante el parto, pero de por sí sí, es bastante doloroso, ya que la apertura vaginal tiene que dilatarse como 10 veces para que la cabeza del bebé pueda salir porque ya es una cabeza más o menos ósea. Bien, todavía tiene partes blandas, ¿no? Pero mantiene dicho tamaño. No solamente por los dolores es que cambia el humor, sino también tiene que ver con el tema de la higiene. Muchas mujeres se sienten mal, se sienten, digamos, un poco sucias con todo ese tema de la higiene y todos esos cambios. Y a los chicos les pido bastante comprensión con esa parte. Bien. Y es por eso que también las señoritas tienden a tener una maduración psicológica más rápida porque ya desde muy jóvenes ya empiezan a tener responsabilidades respecto a su ciclo hormonal, a diferencia de los varones que todavía van a seguir con una inmadurez hasta edades avanzadas. Es normal, no es que le venga 2 veces al mes, pero es posible. Bien, es posible por los niveles de progesterona, lo cual tampoco es recomendable, ya que esas pérdidas de sangre van a inducir que esta persona poco a poco entre en niveles anémicos. Recordar que en las mujeres la cantidad de hemoglobina es más baja que en los varones y rápidamente pueden llegar a producir anemia. Frente a eso, bastante el consumo de hierro, la llamada sangrecita, el complejo B, bien, en sus alimentos. Cuando orinas después del parto, como si fuera el propio, eso sí no entendí. Bien, chicos, entonces espero haber cumplido con sus dudas. Bien, continuamos con la clase porque si no, en esta clase espero ponerme al día. La clase de genética es más corta. Bien, igual, cualquier duda, cualquier consulta lo podemos tratar cualquier otro día. Bien, yo siempre me conecto minutos antes en el receso para poder responderles. Ok, entonces eso es respecto al ciclo menstrual. Ahora, por aquí ya vimos la maduración del óvulo. Bien, pasemos a ver lo que viene a ser ya la maduración de ambos gametos, la llamada gametogénesis. Bien, agrandemos un poco más esto. Aquí está. En ambos casos, en varones y mujeres, bien, los gametos empiezan con células iniciales llamados gonios. Bien, gonio es huevo, el espermatogonio en el caso de los varones y el oogonio u ovogonio es lo mismo, bien, ovogonio o ogonio son lo mismo en el caso de las mujeres. Aquí radica la primera diferencia. Los espermatogonios tienen la capacidad de hacer mitosis, quiere decir, van a generar copias de ellos, bien, varias copias, lo cual permite que los varones, desde que empieza su etapa desde que están en la pubertad hasta que se mueren, pueden producir espermatozoides. En cambio, las mujeres no. Los ovogonios ya están formados. Bien, ya no pueden hacer mitosis. Y es por eso que cuando inician las reglas van a llegar a un punto en el que se agota y ya se conoce bien como la etapa de la menopausia, bien una baja hormonal, unos cambios hormonales, porque ya no va a haber ovogonios, bien que van a madurar. Entonces, primera diferencia a nivel de estas células, bien los espermatogonios y los ovogonios. Notamos que en la parte interna, cada uno de ellos inicia con 4 cromosomas simples. Bien, el 2N, para este ejemplo, es igual a 4. ¿Bien? Esta persona común tiene 4 cromosomas en todas sus células, de manera simples. Los procesos de maduración implican la llamada meiosis. Recuerden que la meiosis solamente se produce a nivel de los gametos. Entonces, estos cromosomas simples van a madurar y se convierten en cromosomas dobles. ¿Aquí qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Interfase. En la llamada fase S, recordad que los cromosomas se vuelven dobles. Bien, entonces, de 4 cromosomas simples, entramos a 4 cromosomas dobles y aquí están las llamadas células, los cito.
Bien, cito es célula. Empezamos con los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. Meiosis 1, reduccional, la que reduce la carga genética a la mitad. Del espermatocito primario pasa al espermatocito secundario y las cargas se redujeron a la mitad de 4 cromosomas, 2 cromosomas en cada uno. Bien, del 2N que todavía permanece por acá, N hacia cada uno. En el caso de las féminas, los ovocitos también hacen la meiosis reduccional, pero ellas van a buscar calidad. Bien, uno de los ovocitos es el que va a desarrollarse como ovocito secundario, mientras que el otro forma un corpúsculo polar que luego se degrada. Bien, este simplemente se va a degradar. Meiosis 2, ecuacional, de cromosomas dobles a cromosomas simples. ¿Sí? A partir de este N, dos cromosomas dobles, ahora se forman 4 cromosomas simples, pero 2 en cada uno. El NN se mantiene, la carga haploide. En el caso del ovocito secundario, bien, va a formar una nueva célula, la cual mantiene la mitad de la carga, y el otro forma otro corpúsculo polar que también se degrada. Bien, a estas nuevas células, aquí le han puesto el nombre, se le conoce como ovótide, mientras que por la parte masculina se le conoce como espermátide. Bien, ahí tenemos a la ovótide y la espermátide, producto de lo que viene a ser la meiosis. Estas células finalmente se van a diferenciar, van a cambiar su forma para que a partir de cada espermátide se formen los llamados espermatozoides y de la única ovótide que se ha formado se forme el huevo u óvulo, ¿bien? Los cuales tienen carga haploide con cromosomas simples. Y al unir estos dos cromosomas, bien, al unir un espermatozoide junto con un óvulo, cuando se da el proceso de fecundación, dos cromosomas más dos cromosomas, nuevamente recuperamos N más N, 2N, con 4 cromosomas de tipo simple. Bien, regresamos la carga genética a lo que teníamos en un inicio. Entonces, chicos, recordar, la parte masculina genera cantidad para tener mayor posibilidad de éxito, mientras que la parte femenina genera calidad. Cuando se dan los procesos de diferenciación, bien, para formar los espermatozoides, estos espermatozoides a nivel de la cabeza van a tener aquí lo que viene a ser una gran cantidad de enzimas que se encargan de degradar las paredes del óvulo para que el núcleo con la carga genética pueda ingresar. Los mitocondrias que van a estar presentes normalmente en una célula se dirigen hacia la parte de lo que viene a ser la colita, bien donde está el flagelo, y van a agotarse bien moviendo ese flagelo hasta que se dé el proceso de fecundación. En el caso de los óvulos, bien, estos óvulos mantienen su núcleo bien, con la carga haploide, mantienen los cromosomas, y estos óvulos a su vez son los encargados de brindar los mitocondrias necesarios para que el embrión pueda desarrollarse. Nosotros siempre heredamos los mitocondrias de la línea materna. Bien, nosotros tenemos los mitocondrias de mamá, estos de su abuela de su bisabuela, y así. Los mitocondrias es una herencia maternal porque de la parte paterna los mitocondrias se pierden. Bien, los mitocondrias se quedan a nivel de flagelo y el flagelo no ingresa, solamente fecunda la parte de la cabeza. Bien, ok. Entonces, chicos, no olvidar, procesos de meiosis, reducimos la carga, luego dividimos de dobles a simples y ya tenemos las llamadas espermátides y ovótides, a partir de las cuales simplemente se diferencian para formar los gametos. En el caso de las mujeres, van a formar corpúsculos polares, bien, que vienen a ser células que no han sido elegidas y simplemente son descartadas para que se vayan degradando. Tenemos la formación de dos corpúsculos polares, bien. La primera cuando se forma el ovocito secundario y la segunda cuando se forma la ovótide. Bien, aquí debe estar los corpúsculos polares. Varones cantidad, mujeres calidad. Y conociendo los gametos y conociendo el ciclo menstrual, entramos al proceso de fecundación. Cuando un óvulo, bien, ha sido madurado, aquí está un folículo que poco a poco va madurando, bien, hasta que llega el día 14 y el folículo libera al óvulo, se da la ovulación para que luego este folículo se convierta en cuerpo lúteo y se va degradando poco a poco. Recordar que los ovarios están unidos por un ligamento hacia las paredes del útero, pero las llamadas trompas de falopio no tienen conexión con el ovario, no están ahí pegados, sino que están simplemente cerca. Bien, están por ahí esperando capturar un óvulo que sea liberado. Aquí está el óvulo, también llamado ovocito,
bien, es liberado, y a las trompas de falopio, chicos, tienen que dividirlos en 3 segmentos. ¿Bien? Este es el primer segmento, o el segmento anterior, el del medio y el posterior. Bien, el primer segmento, el segundo segmento y el tercer segmento. Los espermatozoides que ingresan por la vía del conducto vaginal van a nadar dentro del útero y ahí viene su primera gran decisión, izquierda o derecha, porque lo normal es que solamente uno de los lados haya liberado un óvulo. Bien, como ustedes están aquí presentes, escogieron el camino correcto. Se dirige por una de las trompas de falopio, los espermatozoides, y el proceso de fecundación se da a nivel de las trompas de falopio, en el primer tercio. Aquí ocurre la fecundación. Se forma el huevo fertilizado, también llamado cigoto, el cual rápidamente empieza a clivar, empieza a dividirse a 2 células, 4 células, 8 células. Empiezan los clivajes, ¿bien? A partir de lo que viene a ser la parte media de la trompa de falopio. Sigue clivando, se sigue dirigiendo por este camino y llega a la etapa de mórula, ¿bien? Ya como una mórula sale de las trompas de falopio, pero ya como un blastocito, una blástula, es cuando se implanta. Profe, ¿cómo sabe que es una blástula? Porque va a formar un espacio conocido como blastocele, que lo vemos en la siguiente diapo. Bien, entonces, en el día 8, 9, es cuando cuando este cigoto, bien, que ya es un blastocito, se implanta en las paredes uterinas. Es cuando ya está listo todo el endometrio para recibir, y él empieza ya a producir su propia membrana para que le facilite bien la producción de gonadotropina coriónica. Bien, entonces chicos, recordar, los ovarios bien van a liberar, lo normal es que solamente uno de ellos, izquierda o derecha, liberen un óvulo. Va a depender de las hormonas capturadas. Bien, ese óvulo fecundado en el primer tercio de la trompa de falopio, el que está más lejos, bien, aquí va a ser fecundado. El óvulo va a desarrollar y sale bajo la forma de mórula hacia la cavidad uterina, pero se implanta bajo la forma de blastocito o blástula. Bien, se implanta bajo la forma de una blástula. A veces ocurre que durante el primer clivaje, cuando se van a formar las 2 células, recuerden que ahí tienes las células, estas producen citocinesis, y es un movimiento a veces tan rápido que se separan. Bien, en lugar de formar un solo huevo con 2 células, al momento que hicieron esta citocinesis fue tan fuerte que se separan. Ahí surgen los gemelos. Bien, cuando producto de una sola fecundación, se separan finalmente en 2 células, y estas por supuesto continúan, y cada una va a formar una mórula. Bien, cada una va a formar uno de estos que se va a implantar a nivel uterino. Como ellos provienen de un solo proceso de fecundación, ambos tienen la misma carga genética, lo que implica que ambos son del mismo sexo y tienen las mismas características. Pero en el caso de los mellizos ocurre porque en lugar de liberar un solo óvulo, se han liberado dos, y los dos han sido fecundados. Por eso que los mellizos no son tan similares entre sí, tienen cargas genéticas diferentes, mismos padres para que parezcan, y pueden ser de sexos diferentes. Bien, ya depende del espermatozoide. Pueden presentar sexos diferentes, varón, mujer. Bien, a diferencia de los gemelos, que sí o sí son iguales. Entonces, chicos, si ustedes conocen a este tipo de personas, analicen y dense cuenta si realmente son gemelos, bien, si realmente tienen el mismo sexo y son muy parecidos, o si son mellizos, bien, que pueden tener sexos iguales o sexos diferentes, y el tema de semejanza no es tan cercano. Bien. Si te preocupa que sean solo dos, en el caso humano, los procesos de desarrollo se van a dar a nivel de útero. En el caso de los cuyes que paren una camada, en ellos el proceso de desarrollo se da a nivel de las trompas. Bien. Profe, en el caso humano, ¿hay casos en los que se haya implantado a nivel de las trompas o en otro sitio? Sí, son los embarazos ectópicos, ¿bien? En los cuales ya mediante una intervención quirúrgica van a tratar de reubicar al embrión, porque ahí sí significa riesgo para la madre. Las trompas no están preparadas para poder soportar el crecimiento, el útero sí, ¿bien? ¿Por qué no hay gemelos de diferentes sexos? Porque los gemelos provienen de un solo óvulo. Bien, un óvulo que ha sido fecundado tiene la misma carga genética. Quiere decir que el último par de cromosomas puede ser XX o XY. Bien, no hay diferencia de sexos en gemelos. Provienen de un solo óvulo que al momento que realizó el primer clivaje,
se separaron en dos, no se mantuvieron juntos. Entonces, cada uno desarrolla por su lado y lo hace de manera normal, porque en un inicio las cargas todavía no están bien repartidas. Por ejemplo, no va a haber células que van a formar cabeza o células que van a formar tronco, sino que toda la información todavía está presente. Pero ya más adelante, ahí sí, hay una ubicación de células, las que van a formar ciertas estructuras y otras no. Los mellizos provienen de diferentes óvulos fecundados, bien, son de diferentes cigotos básicamente. Por eso es que en los mellizos puedes tener un cigoto XX y otro cigoto XY, pero se desarrollan a la par. Y eso se debe a que la madre ha liberado más de un óvulo. Ok. Entonces, chicos, aquí están los procesos de desarrollo de los óvulos. Iniciamos con el llamado cigoto. Bien, ahí está en inglés, en español se escribe así. El cigoto viene a ser el huevo fecundado. Bien, aquí está la marquita donde fue, bueno, esto es un núcleo, no le han puesto la marquita. Bien, siempre se marca, hay una marquita por donde ingresó el espermatozoide. El cigoto fecundado empieza a cribar, se va dividiendo, 2 células, 4 células, 8 células. En caso de trillizos, quintillizos, sextillizos, todos ellos, va a depender de por sí. Lo más común es que sea producto de los clivajes. ¿Bien? Al momento que son los clivajes, se han separado varios. Al momento que se van a formar estas 8 células o 4 células, bien, que todavía mantienen la carga en común, todas tienen la misma información, se separa. Pero también se puede dar el caso que la mujer, digamos, estuvo en un tratamiento, es lo más común. Hay mujeres que quieren quedar embarazadas, entonces se ponen en un tratamiento hormonal para superovular y liberan una gran cantidad de óvulos, maduran varios y todos ellos son fecundados de por sí. Y al momento que se implantan es donde nacen 5 o 6 niños. Bien, entonces hay las dos opciones. ¿Ok? Bien, entonces este cigoto va clivando, va formando lo que viene a ser blastómeros. ¿Bien? A las células que forman el embrión se le conoce como blastómeros. ¿Bien? Son las células, chicos, por si acaso, no es este estadio, son las células. ¿Bien? Y se van dividiendo, dividiendo hasta que llegan a formar un estadio conocido como mórula. Bien, aquí no lo han colocado. La mórula recibe ese nombre porque es un estadio en el cual no se pueden contar el número de células, bien, no se puede contar el número de blastómeros, aquí está, chicos, pero permanecen todos juntitos entre sí, como si fuese una morita. De ahí proviene el nombre de mórula. Bien, entonces cuando termina la etapa de los clivajes, finaliza en una mórula con una cantidad de blastómeros. ¿Bien? ¿Cuándo, profe, se forma una blástula? Cuando las células empiezan a moverse, empiezan a migrar hacia los polos. Y una blástula lo vas a reconocer, bien, esta es la cara externa completamente, porque si lo colocas a trasluz, vas a ver un espacio, una cavidad dentro de ellos, bien. Esa cavidad se conoce como el blastocele y es distintivo de la blástula. Conoces ese espacio, esa cavidad, es una blástula. Bien, la mórula no la tiene. La mórula simplemente es un cúmulo de células completamente indiferenciadas, no las puedes contar, pero no hay espacio. Eso es una mórula. Ya cuando las células empiezan a migrar, se forma el espacio conocido como blastocele y esto es una blástula. La blástula empieza a realizar movimientos sobre sí mismo, bien, empieza a girar. Todo esto está todavía dentro de una membranita. Empieza a moverse y gracias a ese movimiento, gracias a la migración de células que se van a dar, permite que se forme una invaginación. Bien, empiezan a ingresar las células a llenar a ese espacio. A esto, bien, a este huequito se le conoce como el blastoporo. Bien, al huequito se le conoce como el blastoporo, pero a la estructura que está ingresando se le conoce como el arquenterón. Bien, español, arquenterón. Entonces, ahí empezamos ya a diferenciar, gracias a la migración celular, las tres capas embrionarias. Bien, todo el espacio se va a ir llenando de células, el arquenterón sigue ingresando, se va formando y va a depender aquí de qué tipo de organismo es. En el caso de nosotros, bien que no somos organismos que tenemos boca, tenemos ano, el arquenterón va a tocar la otra cavidad y eso va a formar bien el conducto entre la boca y el ano, va a formar ese espacio. Esto se le conoce ya como una gástrula. Si ustedes observan arquenterón con el huequito inicial llamado blastoporo, eso es una gástrula. Bien, entonces antes de llegar a los tejidos, reconocer cigoto, el fecundado.
empieza a clivar y a cada una de estas células se le llama blastómeros. Mórula, el conjunto de células que no puedo contar, bien, pero que están ahí presentes, no están todavía ordenadas, bien. Esa es una mórula. Si detecto un espacio en el interior de la célula, ese espacio es el blastocele, bien, y ya estoy en el estadio de blástula. Si detecto una invaginación, un ingreso de células, esto es un arquenterón. Y si hay arquenterón, ya estoy en la etapa de gástrula. Bien, entonces, esas son las etapas que van a definir el desarrollo embrionario. Ahora, la gástrula, como te digo, se caracteriza por el arquenterón, el cual al tocar el otro lado va a formar lo que vienen a ser los conductos que finalmente desarrollan la boca y el ano. Bien, es por eso que las células se dividen en tres. Las que quedaron en la parte superficial se les conoce como la capa ectodérmica, bien, el ectodermo. Y como está en la parte superficial, ¿qué cosa tenemos nosotros de manera superficial? La piel, pelos y uñas y el sistema nervioso. El sistema nervioso es bastante superficial para que nosotros tengamos los órganos de los sentidos y también nuestro desarrollo del sistema nervioso central está bastante superficial, pero hacia atrás. Las células que ingresaron para formar el arquenterón forman la capa conocida como endodermo y vienen a formar todas las estructuras que se forman entre la boca y el ano. ¿Qué estructuras tenemos entre la boca y el ano que provienen del endodermo? El sistema digestivo y el sistema respiratorio. Profe, ¿el sistema excretor? No. El sistema excretor no desemboca en el ano, bien tiene otra vía. Entonces, sistema digestivo y sistema respiratorio es todo lo que nosotros vamos a encontrar entre la boca y el ano. Por último, entre ambas capas se forma una tercera, bien, que la voy a señalar por aquí, y se le conoce como el mesodermo. Acuérdense que meso es medio, bien, ecto fuera, endo dentro. El mesodermo va a formar el resto de tejidos que van a estar entre nuestro tubo digestivo y nuestra piel y sistema nervioso. Básicamente el relleno completo. ¿Y qué va a formarse a partir de ese relleno? Vamos a tener a los músculos, a la sangre, a los huesos, el sistema excretor, el sistema reproductor. Bien, entonces esta es una forma sencilla de reconocer de dónde proviene cada sistema de acuerdo a las capas. El ectodermo, lo más externo que tienes, la piel y tejido nervioso. El endodermo, lo que conecta la boca y el ano, sistema digestivo, sistema respiratorio. Y el relleno entre ambos, todo lo que encuentres, grasa, músculos, tejido conectivo, sangre, bien, sistema excretor, sistema reproductor, todos ellos son del mesodermo. Bien. ¿Cuál es la estructura que se forma primero? De por sí, chicos, se forman en conjunto. ¿Bien? Se van formando todos a la par. Todos van desarrollando cada uno ya con su propia carga genética. Las células del ectodermo tienen una señalización diferente a las células del endodermo. Profe, ¿pero las células no tienen la misma cantidad de cromosomas? Sí, todas tienen el mismo tipo de cromosomas, pero en estas células se activan ciertos cromosomas y en estas se activan otros diferentes para formar cada uno su propia estructura. ¿Bien? ¿Cuál es la que se forma primero? Sinceramente, como te digo, todos se van formando a la vez, porque luego ya viene en sí el desarrollo embrionario, el cual se mide de acuerdo a la formación de la columna de por sí, los llamados somites. A ver si encuentro una imagen rapidito para ya poder finalizar el tema. Ah, somites. Que no apoya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Algo que no quede claro hasta aquí, porque ya lo último simplemente son pequeños datos. ¿Todo bien? Por ejemplo, chicos, bueno, este no es en humanos, este es un pez que desarrolla en 48 horas, el llamado pez cebra, y aquí podemos ver al cigoto, bien, el que ha sido fecundado mantiene todavía su membrana de fecundación. Profe, ¿por qué surge la membrana de fecundación? Para evitar que otros espermatozoides ingresen y generen errores. Este fertilizado en el caso de los peces se desarrolla de manera lateral. Vean que el clivaje se va a dar en un lado. Bien, forma 2 células, 4 células, 8 células y así hasta que llega a la etapa de mórula, en la cual ya no se puede diferenciar
¿bien? Lo que viene a ser la cantidad de células. Es una morita, pero está de costado. Estas células empiezan a migrar, ¿bien? Para formar una cavidad, un espacio interior. A esto se le conoce como la epibolia, pero en nosotros sería el blastocito, ¿bien? Cuando generan el llamado blastocele. Ahí tenemos a la blástula. Siguen migrando y luego ya se empiezan a desarrollar. Aquí no ocurre un proceso de Arquenterón notorio, pero el desarrollo más o menos sigue este proceso, ¿bien? Que pueden ver por aquí, en el cual va formándose el embrión poco a poco. Vean que todas las estructuras se van formando y hasta que finalmente ya se desarrolla, ¿bien? Como un pececito chiquito. En el caso de nosotros ocurre de manera similar. Nosotros nos vamos formando. Recuerden que los peces tienen la parte nutritiva aquí. Nosotros nos formamos conectados al cordón umbilical, ¿bien? Y vamos creciendo de la misma manera, ¿bien? Todas las estructuras se van desarrollando a la par. Bien, chicos, ya por último mencionarles los casos especiales que vamos a ver en reproducción, por ejemplo, la llamada partenogénesis. Bien, la partenogénesis viene a ser los procesos en los cuales, a partir de un huevo no fecundado, o sea, básicamente un óvulo, se desarrolla un individuo. Le está presente en algunos insectos como son las abejas, las hormigas, las termitas, también en algunos animales como los anfibios, y a partir de este huevo no fecundado se desarrolla el llamado, en el caso de los insectos, el llamado zángano. Profe, ¿para qué sirve el zángano? El zángano, cuando produce fecundación a la reina, esto va a generar variabilidad genética para que se produzcan los huevos fecundados y estos huevos fecundados ya presenten esa variabilidad que necesitan para poder sobrevivir. El huevo fecundado, cuando nace la pequeña larvita, dependiendo de qué tipo de alimento le den, se desarrolla como obrera o como reina, si le dan la miel o le dan la jalea real. Bien, de acuerdo al tipo de nacimiento, también nosotros debemos conocer que tenemos los organismos de tipo vivíparos. Aquellos que ya nacen completamente desarrollados a nivel del útero se van a desarrollar en su totalidad y ya nacen de manera viables. Bien, viables entre comillas porque los seres humanos todavía necesitan ser cuidados. Y tenemos también los de tipos ovíparos. Bien, el ovíparo es aquel que va a desarrollar una estructura, ya no se desarrolla a nivel de útero, sino desarrolla una estructura conocida como huevo y dentro del huevo es donde se va a desarrollar el embrión. Dentro de los ovíparos tenemos a los ovovivíparos. En lugar de que el huevo salga para que se desarrolle de manera externa, los huevos quedan dentro de la madre y ahí culminan su proceso de desarrollo para que luego salga ya el nuevo individuo. Bien, entonces un ovíparo cuando libera los huevos al exterior y el ovovivíparo cuando los huevos quedan dentro de una cavidad. Bien, y ahí terminan su desarrollo. Luego tenemos los tipos de desarrollo. Bien, aquí hay que señalar bien. Los tipos de desarrollo. Y estos tipos de desarrollo son de dos, ¿bien? El llamado desarrollo, voy a ponerlo como D nada más, desarrollo directo y el desarrollo indirecto. El desarrollo directo es aquel en el cual se da el nacimiento del nuevo ser y este únicamente crece, no cambia ninguna estructura, como por ejemplo nosotros, desde que nacimos como la forma de bebés, únicamente hemos crecido. Los perros, los gatos también lo han visto, nacen de la forma chiquita, bien un pequeño un cachorro, y únicamente crece. Eso es desarrollo directo, bien, no sufre ningún proceso de transformación. Pero el desarrollo indirecto es cuando pasa por etapas, y esas etapas se le conoce como metamorfosis, como es el caso de algunos insectos. Una mariposa, cuando coloca los huevos, lo primero que salen son la forma larval. Bien, se van a formar las orugas. Estas orugas rápidamente se alimentan, van mudando la piel, van creciendo y luego entran en la etapa de ninfa. Bien, también se le conoce como pupa. Dentro de la pupa, todas las células de la oruga sufren un reordenamiento completo, se vuelven líquidos, chicos. Bien, si ustedes abren una pupa, que no se les extrañe encontrar una estructura líquida, una estructura gelatinosa. Ese reordenamiento celular va a permitir que finalmente pasen a la etapa de adulto, en la cual ya sale una mariposa completamente formada. Bien, y esas son las diferencias entre los tipos de desarrollo. El desarrollo directo, en el cual el organismo únicamente crece, no sufre ningún proceso de cambio, y el indirecto, donde van a pasar etapas de metamorfosis. Bien. Y bien, chicos, hasta aquí es la clase de repro. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo ya para cerrar el tema? ¿Todo ok? Bien. Vamos con las leyes de la herencia. Vamos a entrar a los principios de la genética mendeliana. Bien, recordad que actualmente se estudian dos tipos de genética. La genética mendeliana, la cual es bastante simple, la que vamos a explicar ahora, y en la siguiente la llamada genética de Morgan, la que implica la parte sexual. Bien, problemas y herencias a nivel del sexo.
Dentro de la genética mendeliana, bien, la genética básica, nosotros debemos familiarizarnos con cierto tipo de terminologías. Por ejemplo, el llamado fenotipo y genotipo. Son dos palabritas bastante usadas y que debemos aprender a diferenciar. Genotipo viene a ser la carga genética que un individuo presenta, la información que está dentro de mis genes, pero esta información va a indicar cómo se debe desarrollar el organismo respondiendo a condiciones ambientales. El ambiente influye bastante en el genotipo para que los genes puedan expresarse y producto de esta expresión se desarrolla la parte que todos vemos, el llamado fenotipo. Imagínate que tú tienes un hermano gemelo, bien, tienes tu gemelo malvado. A ti se te coloca en una zona de costa de baja altura, bien, siempre expuesto a los climas calientes, a los climas cálidos, mientras que a tu gemelo se los manda a altura, a un clima frío. Es muy común, a pesar de que ambos tienen la carga genética, el que se quedó en la costa, bien, va a desarrollar una piel que resista a la humedad, porque la costa es muy húmeda, bien se evapora cada rato el agua. Una piel que resista a los rayos solares de manera directa, va a empezar a oscurecerse, puede ser trigueño, puede ser moreno, bien. Y como tiene gran presión atmosférica, los pulmones se desarrollan pequeños, ¿bien? No hace falta, digamos, expandirlos tantos. En cambio, el gemelo que se fue hacia la altura tiene los mismos genes, pero gracias al ambiente tiene que adaptarse, tiene que expresar otro tipo de genes. Como se encuentra en altura, bien, la intensidad solar no es tan fuerte, por lo tanto su piel es más clara. Bien, han visto las personas que viven en las partes nortes, nórdicas, muy claras. Profe, acá en la sierra no, porque bueno, aquí tenemos bastante radiación ultravioleta que termina cocinando. Otra característica, su piel no soporta muy bien la humedad porque se ha adaptado a climas secos. Han visto que cuando las personas que vienen de la sierra se ponen chapositos o la piel rápidamente se les enrojece, es por la gran cantidad de humedad que está presente aquí en la costa. Si ustedes van a sierra, el clima es seco. Y también en altura desarrollan una gran capacidad pulmonar o mayor cantidad de alveolos porque el oxígeno hay menor presión atmosférica, hay menor cantidad de moléculas de oxígeno en cada que respiran y tienen que aprovecharlo más. A pesar de ser gemelos, se han expresado de manera diferente. Bien, el fenotipo, que es lo que nosotros vemos, va a depender de los genes y del ambiente. Bien, el ambiente siempre repercute en estos genes para que se expresen de una u otra manera. Bien. Luego tenemos un término conocido como locus. El locus viene a ser la posición en la cual nosotros vamos a ubicar a un gen. Bien, por ejemplo, nosotros queremos saber en qué zona se encuentran los genes que determinan el color de ojos. Entonces, gracias al locus, bien, te van a poder indicar, se encuentran en el par tal, en el brazo tal, en la zona tal. Bien, recuerden chicos, brazo P, el de arriba, brazo Q, el de abajo. Bien, entonces de esa manera logramos ubicar a un gen. Bien, gracias al locus. El locus es la dirección. A veces los genes no se encuentran en un solo sitio, sino que son determinados por varias posiciones a ciertas características. Entonces ya no estamos hablando de un locus, sino que hablamos de su plural y a este plural se le conoce como loci. ¿Bien? El plural de locus viene a ser un loci, cuando un gen tiene varios sitios en los cuales podemos ubicarlos y que trabajan en conjunto. Profe, ¿y a todo esto qué es un gen? Un gen es la unidad básica de la herencia. Bien, ténganlo eso siempre presente. El gen es la unidad básica de herencia y viene a ser un fragmento de ADN que tiene la información para desarrollar cierta característica. No todo el ADN bien presenta información. El ADN siempre tiene relleno, un relleno que no va a formar ningún gen, pero hay zonas que sí se encargan de poder, digamos, expresar una característica y estas zonas se les conoce como genes. Dentro de las formas que toman los genes, bien, a cada una de ellas se les conoce como alelos. Bien, los alelos vienen a ser las variantes que tiene el gen. Por ejemplo, el gen para color de piel. Aquí tenemos un alelo, bien, que te va a dar el color azul. Y aquí tenemos otra variante del gen, otro alelo que te da el color verde. Entonces, los alelos vienen a ser las variaciones que presenta el gen. Ustedes están más familiarizados con los alelos para altos, alelos para bajos, alelos para verde, alelos para amarillo, que son preguntas básicas de genética. Bien, entonces esas variantes para cierta característica, color, tamaño, todo eso, vienen a ser los alelos. Bien.
Estos alelos van a representarse con letras y de acuerdo a eso vamos a hablar acerca de alelos dominantes, aquellos que se expresan con letras mayúsculas, bien, aquí se lo pueden ver, un alelo dominante, aquí también está un alelo dominante, y alelos recesivos que se expresan con letra minúscula. Profe, ¿para qué sirve eso de dominante y recesivo? El dominante siempre se expresa. Bien, el dominante va a dominar toda la característica y el recesivo bien, únicamente se expresa cuando está de manera igual, que también se le conoce como homocigosis. Bien, cuando el dominante está presente, ya sea de manera igual, o sea, en homocigosis o de manera diferente, heterocigosis, el dominante siempre se expresa, siempre lo va a hacer. En cambio, el recesivo, la única manera que tiene de expresarse es en homocigosis, bien que el dominante básicamente no lo opaque. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, chicos, ya encontramos dos términos nuevos. Homocigoto, que presenta dos alelos iguales, heterocigoto, que presenta alelos diferentes. Bien, homocigoto, alelos iguales, heterocigoto, alelos diferentes. Bien, ¿algún otro término, chicos, por aquí? Bueno, sí, mejor se los adelanto, pero igual lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Los coloco por este ladito. Dentro de genética es muy común hablar de familias, ¿bien? De que vamos a ir formando generación tras generación. Y todo siempre parte de los llamados parentales que se representan con la P. Los parentales vienen a ser, digamos, como los padres, a partir de los cuales surge el resto de las generaciones. A cada generación se le representa con la letra F, ¿bien? Tenemos la F1, la F2, la generación 1, generación 2, y así, porque la F significa filial, significa los hijos, ¿bien? Vienen a ser las generaciones. Luego también vamos a encontrar términos como la llamada línea pura. La línea pura o línea de raza se refiere a los organismos cuyos alelos son iguales. Bien, esos organismos provienen de un linaje puro, mantienen los alelos completamente iguales. Y frente a eso surgen los chuscos, también llamados los híbridos. Bien, aquellos que tienen alelos diferentes. Acuérdate de tu perrito, tienes tu perrito de línea pura con características únicas porque sus alelos son iguales, son homocigotos. Pero cuando ya tienes un perrito chusco, bien, hablamos ya de híbridos, cuyos alelos son diferentes. Hay presencia de heterocigosis. Bien. Luego tenemos un caso conocido como alelos múltiples. Lo más común que nosotros hemos observado es la formación de dos alelos, alto, bajo, amarillo, verde, grande, chico, etc. Pero también puede haber casos en los cuales haya más de dos características, pero nosotros únicamente tengamos que escoger entre dos, como por ejemplo el color de ojos. Para color de ojos hay presencia de tres alelos, ¿bien? Lo que viene a ser el alelo para marrón, el alelo para azul, el alelo para verde. Y tú solamente tienes dos cromosomas, por lo cual debes seleccionar solamente dos de ellos. Profe, marrón con verde. Marrón es dominante, se expresa antes que el verde. Profe, azul con verde. Azul es dominante, se expresa antes que el verde. ¿Bien? Verde con verde también se puede, homocigosis, y se expresa el verde. Cuando se cruzan las razas, recordad que a nivel de razas también está la presencia de alelos múltiples. Tenemos diferentes tipos y entre ellos va a ocurrir una mezcla. ¿Bien? Pero recordar, siempre van a ser dos. ¿El híbrido es heterocigoto? Sí, el híbrido es el heterocigoto. Es la otra forma de decirlo. ¿Bien? Buena aclaración, se los coloco por aquí. La línea pura, por lo tanto, sería homocigotos. Entonces, línea pura son homocigotos todos, todos los caracteres, para que sea línea pura. Si uno de ellos está alterado, no es línea pura. Bien. Entonces, chicos, como le digo, en alelos múltiples tú puedes tener varias opciones, pero solamente puedes escoger dos, porque solamente tenemos dos cromosomas y cada uno de ellos va a cargar un alelo. Así de simple. Bien. Como cuando pides tu agrandado ahí en el Burger King. Solamente dos opciones de todas las que tienes. Y por último, dos términos que están bastante de moda, el llamado genoma y el llamado proteoma. Bien, el genoma viene a ser
la totalidad, el 100% de los genes que puede codificar nuestro ADN. Bien, a eso se le conoce como el genoma humano, también el genoma perruno, el genoma gatuno. Entonces, es el 100% de los genes que se van a poder codificar a partir de la carga genética en su totalidad. Mientras que el proteoma, bien, recuerda que de los genes también sale cierta información, es el 100% de las proteínas, es la totalidad de proteínas que se pueden formar a partir de esos genes. Bien. Entonces, chicos, estos son algunos términos que nosotros vamos a ver en la clase de genética. Tómenlo su screen. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con alguno de ellos que no haya quedado claro? ¿Todo bien por aquí? Los híbridos. Los híbridos vienen a ser aquellos que presentan heterocigosis. Quiere decir que tienen diferentes alelos, ¿bien? Que se van a tratar de expresar. En cambio, los de línea pura van a presentar únicamente homocigosis, dominante o recesiva. ¿Puedo decir híbrido a todos los heterocigotos? Sí, les puedes llamar híbridos. ¿Sí? Loci es el conjunto, es el plural de locus. ¿Sí? Locus viene a ser la ubicación, como que cuando tú tienes una sola casa, ahí únicamente te ubico, pero eres tan pudiente que ahora tienes 5 casas. Entonces, esas 5 casas vienen a ser tu loci, ¿bien? El conjunto de locus, el conjunto de ubicaciones donde voy a encontrarte. Gen autosómico y genes sexuales. Ya. Los genes autosómicos son aquellos que van a formar la información propia del cuerpo, bien, todo el cuerpo. Todos recuerda que entre varones y mujeres la diferencia es mínima y eso va en el par sexual. El resto de los cromosomas tienen genes autosómicos, genes propios. En el par sexual se da la diferencia, bien, si presentan doble cromosoma X o un cromosoma X, cromosoma Y. Esa pequeña información es la que genera la diferencia. Autosómicos es para todos. Los genes que yo tengo para formar tejido epitelial son los mismos que cualquier señorita lo va a tener para formar tejido epitelial. Vienen a ser los mismos. Pero los genes que yo tengo para formar mis gametos son muy diferentes a los que tiene cualquier fémina, bien que ya forman diferentes gametos. Entonces, los autosómicos, bien, soma, acuérdate que es cuerpo, son los genes que van a formar el propio cuerpo. Bien, sin diferencia. Bien, chicos, avanzamos para que no nos gane el tiempo. Vamos con un poco de historia. Mendel y las leyes de la herencia. Recordar al señor Gregor Johann Mendel, bien, quien gracias a sus trabajos, él fue un monje austriaco, bien, empezó a trabajar con una pequeña plantita, él descubrió que las plantas, al momento que van a pasar ciertas características, muchas de ellas se mantienen, bien, van a ser las más populares, por así decirlo, las que más se expresan, mientras que otras características no lo hacen tanto, y esto le llamó bastante la atención, porque al momento de cruzar cierta característica es la que más predomina frente a otra. Para eso, Mendel empezó a trabajar con una plantita conocida como el Pisum sativum, bien comúnmente conocida como la arberja, bien, en la cual detectó ciertas características que le interesaron bastante y eran muy observables. Esas características empezó a generar las llamadas líneas puras. Profe, ¿cómo hizo eso? Mendel cogió una planta alta también, las cruzó y del pool que obtuvo solamente se quedó con las altas, porque por ahí salía una planta baja, ya que él no sabía de genética, no sabía todavía lo que son los híbridos y las plantas bajas las empezó a separar. Entonces, por un lado tenía plantas bajas, por otro lado plantas altas y otra vez las volvió a cruzar hasta que únicamente obtuvo plantas altas y por el otro lado únicamente obtuvo plantas bajas. A esto los llamó líneas puras, ¿bien? Plantas que solamente van a expresar una característica. Y al momento que realizó el cruce, ahí se dio cuenta que al momento que se cruzan las flores de una con las flores de otra y producen una semilla de mezcla, ciertas características permanecían más constantes frente a otras y quiso saber por qué. Bien, frente a eso, Mendel realizó un gran trabajo de herencia con Pisum sativum, lo cual en su época no fue bastante aceptado. Bien, fue 34 años en el que el trabajo de Mendel no se supo para nada, hasta que tres botánicos, cada uno por su lado, esto es dato, señores, porque lo he visto en preguntas, no lo descubrieron en conjunto, no trabajaban para sí, de por sí Hugo de Bryce, Carl Correns y Eric von Schettner bien son de diferentes nacionalidades, pero los tres son botánicos, cada uno por su lado redescubrió los trabajos y le dio la importancia a los trabajos de Mendel 16 años después de que el señor Mendel falleciera. Bien, entonces fueron tres botánicos y cada uno por su lado, no lo hicieron en conjunto. Recordar que cuando si nosotros vemos preguntas sobre Mendel, bien, Mendel no sabe, bien,
No conoce sobre ADN, no conoce, ¿bien? ¿Cómo nomás? No conoce sobre ADN, no conoce sobre mitosis, no conoce sobre genes. Mendel no sabía nada de eso, era muy adelantado esos términos para su época. Bien, ni mitosis, bueno, mucho menos meiosis. Mendel trabajaba con los llamados caracteres o factores. ¿Bien? Él le llamó así, caracteres o factores heredables, características que él iba observando en cada uno de estos organismos que se iban segregando, se iban heredando de una generación a otra. Entonces, mucho cuidado porque por ahí te colocan preguntas o un texto. Mendel afirmó tal. Si tú encuentras una palabra muy moderna, ADN, mitosis, genes, o las palabras que vimos anteriormente, alelos, todo esto, no corresponden a Mendel, ¿bien? No era de su época. Él básicamente empleó el método científico a fondo, en lo que viene a ser la observación, bien encontró un problema, algo que le llamaba la atención, planteó sus hipótesis, hizo sus experimentos y en base a sus resultados él iba formulando teorías, bien, teorías de cómo es que los caracteres se iban heredando. Entonces, chicos, conozcamos a la plantita de Mendel, el Pisum sativum. Básicos, señores, los caracteres estudiados por Mendel, bien, son 7 de por sí, si están los 7, ustedes se los deben saber de memoria. Bien, cuál es dominante, cuál es recesivo. Cuando te colocan una pregunta sobre Mendel, no te van a indicar, difícilmente te van a decir tal carácter es dominante o tal carácter es recesivo. Simplemente te indican, tenemos una semilla verde, la cruzamos con una semilla amarilla cuya vaina es verde, esto. Y tú ya debes conocer cuál es dominante, cuál es recesivo de memoria, chicos. Así que esta tablita se lo graba. Bien. Los caracteres dominantes vienen a ser la semilla lisa frente a la semilla rugosa, el color amarillo para semilla frente al color verde, pero viceversa para la vaina. Bien, la vaina verde, la más común que tú siempre comes, y la vaina amarilla, que es un poco más rara. Bien, la forma de la vaina, bien, la hinchada, es dominante sobre la contraída. Las flores rojas, bueno, de por sí las flores de colores son más dominantes frente a las flores blancas. La ubicación de la flor, bien, ¿dónde se ubica? En las uniones de las hojas, o también se le conoce como axiales, bien, axial de axila de posición axial. Eso sí te lo coloco por si te ponen con ese texto. ¿Bien? Posición axial quiere decir que se ubica entre las ramitas, aquí lo ven, o de posición terminal, bien, al final. Ellos se ubican al final del tallo. Bien. Las tallas, por supuesto, el alto es más dominante frente al bajo, bueno, el enano. Bien. Entonces, chicos, tener en cuenta todo esto siempre para trabajar con Mendel. Repito, no te van a indicar cuál es dominante, cuál es recesivo. Ya ustedes lo deben saber, lo deben dominar. Bien. Ok. Entonces, Mendel, al realizar sus trabajos, encontró, recuerda que Mendel trabajó únicamente con líneas puras. Él no sabía que eran líneas puras, pero sabía que esas plantas, por más que las cruzase entre sí, daban la misma característica. Bien, frente a eso, Mendel formuló la primera ley de Mendel. Al cruzar dos líneas puras, bien, dos líneas que únicamente dan la misma característica, que poseen variación de un mismo carácter, acá nos ha puesto liso contra rugoso. Bien, una línea pura de liso contra una línea pura de rugosos. En la primera generación, la filial 1, la F1, todos los descendientes mostrarán la variación dominante. Y al cruzar los híbridos entre sí, o sea, de la F1 lo volvemos a cruzar para obtener la F2, la filial 2, la variante dominante se representará en proporción de 3:1. Bien, entonces chicos, aquí estamos hablando para un carácter. El carácter es la textura. Tómenle su screen. ¿Sí? Tómenle su screen, chicos. Listo. Carácter es la textura. La textura lisa es dominante, por lo tanto lo expreso con una letra mayúscula, mientras que la textura rugosa es recesiva y lo voy a expresar con una letra minúscula. Bien, como se trata de líneas puras, son homocigotos. El homocigoto para liso, ambos dominantes, siempre cojo a dos, bien son organismos diploides. El homocigoto para rugoso, ambos recesivos. Bien, realizo el primer cruce. Este dominante solamente puede producir gametos dominantes, ¿bien? Un óvulo dominante o un polen dominante. Este recesivo, la planta recesiva, solamente puede producir gametos recesivos. Al momento que realizo el cruce, bien, hago un cuadrito, mi cuadrito de mendeliano,
La planta dominante puedo colocarlo por aquí, solamente produce dominante. La planta recesiva solamente produce recesivos. Y al momento que se cruzan, me generan un híbrido, también llamado heterocigoto. Este heterocigoto, recordar, el carácter dominante, si está presente, se expresa, sí o sí. El carácter dominante está presente, sí, profe. Entonces, el carácter dominante es el que se expresa. En la F1, todas las semillas van a presentar características lisas. Bien, el carácter dominante se va a expresar si está presente. Bien, sí o sí se expresa. Todas las F1 son lisas. Pero a partir de estas semillas realizo un segundo proceso. Bien, esta semilla la vuelvo a cruzar para obtener la F2. ¿Qué hago, profe, con eso? Como mi semilla presenta híbridos, significa que va a generar dos tipos de gametos. Un gameto que va a tener la parte dominante y otro gameto que tiene la parte recesiva. Y esos deben entrar a mi tablita, a mi cuadro de doble entrada. Bien, dominante recesivo. Y realizo el cruce. Listo. Si el dominante está presente, no importa la forma, homocigosis o heterocigosis, el carácter dominante se expresa. En otras palabras, voy a tener tres semillas, bien, con carácter liso, mientras que el recesivo solamente se expresa en homocigosis. Es la única manera que una característica recesiva se pueda expresar, ¿bien? Y es lo que nosotros vemos aquí. Tres de ellos, el homocigoto, el homocigoto para dominante y los heterocigotos expresan el carácter dominante, mientras que el recesivo solamente se expresa en carácter recesivo. Bien, esto es la primera ley de Mendel. El dominante se expresa en una proporción de 3, bien como un 75%, contra un 1, que representa un 25% para los recesivos. Curiosidades de la primera ley de Mendel. Los llamados parentales, bien, el liso que teníamos por aquí, homocigoto, y el rugoso homocigoto, vuelven a aparecer en la F2. Aquí nuevamente aparece el homocigoto para dominante y el homocigoto para recesivo. El carácter recesivo se pierde en una generación y aparece en la siguiente, nuevamente regresa. A esto se le conoce como el salto generacional. Por ahí tal vez ustedes conocen o, dentro de su familia que tal vez su abuelo o su abuelita tienen, digamos, un color de ojos muy llamativos, color de ojos verdes, pero ni su papá, su mamá o sus tíos, bien depende del lado de la familia, ninguno de ellos tiene ese color de ojos. Todos sacaron los ojos del abuelo. En cambio, en la siguiente generación, los nietos, bien, alguno de ellos vuelve a sacar los ojos verdes, los ojos de la abuela, los ojos del abuelo, bien. Eso se le conoce como el salto de generación. ¿Y por qué ocurre? Porque este carácter que viene a ser recesivo es opacado en la primera generación por un carácter dominante. Y cuando pasamos a la segunda generación, producto del cruce de la F1, regresa, bien, en homocigosis recesiva. En el caso del tipo de sangre, paralelos, tan, 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 tan. Podría, sí, es posible, con los tipos O, que son los recesivos. Bien, entonces chicos, la primera ley ya nos expresa cómo es que se va a dar la herencia del carácter dominante y la del recesivo. El dominante se expresa sí o sí. Si está en homocigosis, se expresa. Si está en heterocigosis, se expresa. El recesivo solamente se expresa en homocigosis. Bien, el homocigosis recesivo es la única manera en la que logra expresarse. Bien, ¿todo claro por aquí? ¿Alguna duda, chicos, con la primera ley? Mendel ahora quería saber si dos características estaban influenciadas entre sí. ¿Qué quiere decir, profe? Mendel quería saber si al momento de que cruzaba tal vez alto y verde contra bajo y amarillo, el alto tenía algo que ver con el verde o el bajo tenía algo que ver con el amarillo. Si tenía, digamos, cierta relación o si cada uno se expresaba a su manera. Bien, a ver, pausa. Tu abuela O negativo y mi abuela y mi mamá O positivo. Ah, bisabuela O negativo, abuela O positivo, ya el RH O negativo. Se saltó dos generaciones en su caso.
tú eres primera hija. Porque una mamá positiva que dé una hija negativa es un caso extremo. Sí, eres primera hija. Y como eres una mamá positiva. Bueno, de por sí te digo que tus RH no concuerdan. Eso sí te voy diciendo. Los RH se me hacen un poquito raros. Pero el caso del O, pam, 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 hay la posibilidad. Bien, lo que les enseñamos aquí, chicos, son generalidades, pero en la vida real hay ciertas excepciones en las cuales puede pasar ese caso. Bien, aquí la línea O se mantiene. El O es el recesivo y como recesivo únicamente se expresa en homocigosis. Tu abuela ha sido homocigota, tu mamá ha sido homocigota y tú has nacido homocigota. El factor RH es lo que me llama la atención. Si tu abuela es negativa, bien, y tu mamá salió positiva, es posible, porque tu abuelo es positivo, y el positivo es dominante sobre el negativo. Entonces tu mamá salió positiva, pero como única hija, porque es un positivo dentro de un cuerpo de un negativo, genera rechazo, bien, a cierto porcentaje. Tu mamá es positiva. No importa el RH de tu papá. Si tu papá es positivo, 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 positivo. Si tu papá es negativo, positivo, negativo, positivo, porque el positivo es dominante. Ahí es donde me sorprende que tu RH sea negativo. Bien, pues digo, hay excepciones, hay casos así, pero puede pasar. Por ahí busquen los papeles de adopción, chicos, por si acaso. No, chicos, es broma. Positivo, positivo, la única RH negativo. Hay casos, bien, lo que enseñamos aquí son generalidades de por sí, lo más, pero siempre hay ciertas cositas que se nos escapan. Bien, ahora chicos, regresando al tema. Con la segunda ley, Mendel quería saber si realmente cada carácter se expresaba por sí solo o había cierta relación, bien, había cierta tendencia de acuerdo a cierto carácter, como por ejemplo lo vamos a ver la siguiente semana en lo que es la calvicie. La calvicie depende si eres varón o eres mujer, bien, las mujeres no lo desarrollan tanto, los varones sí, ahí hay cierta relación. En cambio, aquí en las leyes mendelianas, él probó, ya no probemos una sola característica, probemos dos. Bien, atentos chicos, atentos. Entonces, probemos dos características, color y textura. Bien, conociendo lo que viene a ser color y textura, decimos lo siguiente. Color de semilla. La amarilla, bien, es dominante y lo voy a expresar como una A mayúscula, mientras que la verde es recesiva, la voy a expresar con un A minúscula. Bien. Textura. La lisa es dominante, lo expreso como un B mayúscula, mientras que la rugosa es recesivo y lo expreso con una B minúscula. Bien, entonces chicos, tener en cuenta esto. Tenemos ya los dos caracteres, los dominantes, bien, con mayúscula, y los recesivos con minúscula. Aquí hay una aclaración, chicos, y algo que he notado es que la gráfica está mal. Lo han coloreado mal. Bien, pero vamos por aquí. Este amarillo y liso va a presentar únicamente homocigosis. Quiere decir que para que sea amarillo, bien, siempre cruzamos líneas puras, bien, amarillo y liso. Tenemos un doble homocigoto, bien, una línea pura completa. Y este verde rugoso también presenta homocigosis, verde como recesivo y rugoso, bien, como recesivo. También es línea pura, por si acaso. Línea pura son homocigotos, no importa si son dominantes o son recesivos. Esto, este de aquí, ¿qué gametos va a producir? Únicamente con los caracteres dominantes, el AB. Y el de aquí, por supuesto, en lo mismo, pero en minúscula. Cuando se realiza el cruce entre ambos, profe, obtenemos la mezcla de los dos. Heterocigosis para ambos caracteres. A esto se le conoce como un híbrido en general, o también lo van a encontrar con el término de de dos, dihíbrido. Bien, es heterocigoto para dos caracteres, el dihíbrido. Presenta hibridosis para el primer carácter y también hibridosis para la segunda. Bien, es un doblemente híbrido, es un dihíbrido. A partir de un dihíbrido, ¿qué cosa podemos formar? ¿Qué gametos se van a formar? Atentos por aquí. Entonces tenemos un dihíbrido, híbrido para el primero, híbrido para el segundo. Nosotros tenemos que realizar el cruce, entre ellos. El A con este, luego el A con este,
luego el A minúscula con el B de acá y el A con este, para finalmente obtener los 4 gametos. Entonces, el primero tenemos AB, ambos dominantes, AB, el segundo recesivo, AB, el segundo dominante, y AB, ambos recesivos. Bien, es la forma en la cual nosotros vamos a obtener los gametos. Profe, si tenemos ese, tienes que hacer nuevamente otro cruce. Bien, entonces, por lo general, chicos, le van a poner a lo mucho dihíbridos, bien, para que no demoren tanto. Si ya le ponen 3, realmente se hace muy pesado. Estos 4 que van a estar expresados aquí, lo pueden ver, los voy a cruzar contra sí mismo, contra otros 4 que están en esta línea. Bien, esta línea contra esta línea. Y producto de ese cruce voy a analizar los fenotipos de respuesta. Bien, como les digo, chicos, esta imagen está errónea en cuanto a los colores, por eso les he colocado una imagen extra. Bien, vamos por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Entonces, teníamos al dihíbrido y al dihíbrido lo volvimos a cruzar consigo mismo. Bien, ahora el dihíbrido está acá. Acá está el dihíbrido, lo cruzamos consigo mismo y de este dihíbrido salieron estos 4 gametos. Bien, realizamos el cruce. Recordar, el dominante se expresa donde esté presente. Aquí hay dominante para color, todos amarillos. Aquí hay un dominante para color, toda la columna amarilla. Acá hay dominante para color, toda la fila amarilla. Aquí también hay dominante para color, toda la fila amarilla. Profe, aquí hay dominante para textura, toda la columna lisa. Aquí también toda la fila lisa. Y así, chicos, vamos cruzando y vamos analizando. Por ejemplo, aquí es dominante para un color, pero el recesivo para el otro. Y expresa el color amarillo, pero en rugoso. En términos simples, chicos, les pregunto. Ambos caracteres dominantes, ¿cuántas semillas, bien, expresan el color amarillo y la textura lisa? En otras palabras, ¿cuántos expresan ambos caracteres dominantes? Ahora, ¿cuántos expresan un dominante y un recesivo? ¿Cuántos expresan al revés? El recesivo y ahora el otro dominante. ¿Y cuántos expresan ambos? ¿Cuántas amarillas y lisas hay? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semillas expresan los dos dominantes. ¿Cuántos expresan un dominante y un recesivo? Amarillo y rugoso. Aquí, aquí y aquí. 3. Ahora al revés. Verde y liso. Por aquí y por aquí. 3. ¿Y cuántos son verde y rugoso? 1. Esto es lo que encontró Mendel. La proporción en la segunda filial responde al llamado 9331. 9 expresan ambos caracteres dominantes. 3 y 3 expresan un carácter dominante, un carácter recesivo o al revés. Bien. Y solamente uno de 16 expresan ambos caracteres recesivos. Profe, pero ¿eso qué tiene que ver con lo anterior? ¿Cómo sé si cada característica se segrega por sí solo? Te pregunto, chicos, por aquí. Amarillo, ¿bien? Contra verde. ¿Cuántas semillas amarillas hay? ¿Cuántas semillas amarillas hay? Solo un carácter. 12. ¿Cuántas verdes? Profe, lo que queda, 4. Divide 3-1. ¿Cuántas lisas hay? También hay 12. ¿Y cuántas rugosas? 4. Son 16. 3-1. ¿Te das cuenta? La proporción se mantiene como si cada característica se hubiese heredado por sí sola, se hubiese segregado de manera independiente. Y es el nombre que recibe la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación independiente. ¿Sí? Se los coloco por aquí. Ley de la segregación
independiente, porque Mendel demostró que al analizar cada carácter mantiene lo mismo. Vean, esta es la F2, miren la que está el cuadrito aquí. El parental vuelve a aparecer, aquí está, profe. El otro parental vuelve a aparecer, aquí está. Los parentales regresan en la F2. Bien, algo que nosotros vimos analizando, bien, la primera ley de Mendel, la ley de la segregación y la proporción de 3:1. En la segunda ley se vuelve a dar lo mismo. Bien, esta proporción 9:3:3:1 es cuando mezclas ambos caracteres, bien, 9 para dos dominantes, 3 y 3 para un dominante, un recesivo, y 1 para ambos recesivos. Pero si lo analizas por separado, cada carácter te vuelve a brindar la misma proporción de 3:1. Bien, como si cada carácter se hubiese segregado, se hubiese heredado de manera independiente. Es lo que demostraba Mendel. Bien, la ley de la segregación independiente. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro por acá? Bien. En resumen, chicos, entonces, en caso de dominancia completa, o sea, un carácter domina al otro. Cuando trabajamos con un solo carácter, la proporción de la primera ley, de 3:1, bien, en la llamada F2. Cuando cruzamos dos caracteres, bien, vamos a obtener la proporción para dos caracteres 9:3:3:1. 9 para los dos dominantes, 3 para un dominante, un recesivo, 3 para un recesivo, un dominante, o sea, lo mismo, pero al revés, y 1 para ambos recesivos. Bien. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen de la primera parte. Vamos a entrar a otro término, el llamado cruce o cruza de prueba. Bien, un cruzamiento de prueba. ¿Qué es un cruce de prueba? Imagina, bien, que tú estás ahí todo tranquilo en la calle y te ofrecen, bien, un llamado perrito Chems. Como tiene tantos memes por hacer, tú agarras y te compras un pequeño perrito Chems. Pero al llegar a tu casa, quieres saber si realmente ese perrito Chems que tú has comprado es un perrito Chems original, si realmente presenta la línea pura que te han dicho y te han vendido bastante caro, unos 3.000, 4.000 soles que pagaste. Para eso, para saber si el perrito tiene línea pura, vamos a realizar un cruce de prueba. Bien, yo no sé qué características tiene mi perro. Puedo colocar una sola característica, bien, que voy a cruzar por acá. Puedo colocar dos características que hago el cruce por acá. Puedo cruzar más. Bien, lo que sí sé que al momento que voy a realizar mi cruce de prueba es que para cada característica lo voy a cruzar con otro organismo que tenga la misma característica de manera homocigota recesiva. Es la ley. Bien, si tengo dos caracteres, el otro debe tener los dos caracteres homocigotos recesivos. Si son tres, así. Bien. En base a las respuestas que yo obtenga, voy a determinar si realmente mi perro valió la pena o me estafaron. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si producto de este cruce todos los organismos, todos expresan un solo carácter, bien, significa, acuérdate que este es el recesivo, significa que este, bien, presenta homocigosis. ¿Cómo así, profe? Porque si presenta homocigosis dominante, quiere decir que todos los hijos van a presentar el dominante expresado. Entonces mi perrito valió la pena. Si expresa homocigosis recesiva, al momento que lo cruce, todos los hijos van a presentar homocigosis y van a expresar ese carácter. Bien. Entonces, chicos, yo no necesito saber si el carácter es dominante o recesivo. Simplemente tengo que saber cuántos tipos de respuesta me da. Si solamente sale uno, a buena hora, compraste un original. Pero si te salen dos, si por ahí te estafaron y te vendieron un chusco, producto de este cruce, ¿qué va a salir? Un 50% que expresa el carácter dominante y otro 50% que expresa el carácter recesivo. Bien, básicamente te vendieron un chusco y producto de ese chusco, bien, fácilmente te estafaron. Entonces, chicos, ¿en base a qué? Ahí está. Bien. En base a la cantidad de respuestas es que yo puedo determinar si se trata de una línea pura, de un homocigoto o un heterocigoto. Bien, los homocigotos, las líneas puras, al momento que realizo el cruce de prueba, solamente me dan una respuesta, solamente voy a obtener una sola de ellas. En cambio, los híbridos, los chuscos, al momento que realizo el cruce, voy a obtener más de una respuesta. En este caso, dos, porque solamente tenemos dos alelos. Bien,
Profe, ¿qué pasa si hacemos doble cruce? Va a ser lo mismo. Acuérdate las leyes de Mendel. Puedes hacerlo de manera separada. Puede que sí tenga híbridos para un solo, perdón, tenga una sola respuesta para un solo carácter, pero quizás en el otro, voy a ponerlo de otro color, en el otro carácter sea chusco. ¿Y qué te va a dar ese segundo carácter? Si viene a ser chusco, te va a dar dos respuestas. El primero, por más que se cruce, caray, siempre te brinda un solo tipo de respuesta. Todos los cachorros salen con una sola característica. Bien, por más que los cruce, o me salen con la característica dominante o me salen con la característica recesiva. Pero el segundo carácter, por ejemplo, color de pelo, bien, la mitad me va a salir con expresando el dominante, porque el dominante le gana al recesivo, y la otra mitad simplemente expresando al recesivo. Y aquí ya tengo dos caracteres. Bien, entonces hablamos de híbridos. Bien, ¿para qué sirven los cruces de prueba? Para saber si el organismo con el que estoy trabajando realmente es una línea pura. ¿Con quién se realiza un cruce de prueba? Frente a un organismo homocigoto recesivo. Bien, para los caracteres que voy a probar, pruebo uno, solamente uno, pruebo dos, van a ser dos, pruebo tres, tienen que ser los tres. Profe, ¿debo saber si el carácter es dominante o recesivo? No. Lo que sí debo darme cuenta es la cantidad de respuestas. Una sola respuesta, todos mis hijos presentan una sola respuesta, bien, es una línea pura. Si presentan más de una, se trata de un híbrido, bien, de un chusco. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? El cruce de prueba o cruzamiento de prueba. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Ahora, hasta aquí llegamos a ver lo que viene a ser dominancia completa. Bien, la dominancia completa es lo que hemos estado viendo cuando un carácter se expresa frente a otro, lo va a dominar. Y si ese carácter dominante, el gen dominante, está presente, se expresa sí o sí. Mientras que el recesivo va a estar ahí apaciguado, opacado, a menos que esté en homocigosis, bien, estén entre recesivos. Existen otros tipos de dominancias que llaman la atención. Por ejemplo, tenemos la dominancia incompleta. Quiere decir que ninguno se domina, ningún carácter entre ellos no se domina. Y cuando realizamos un cruce a nivel de dominancia incompleta, entre ambos van a expresar un término medio. En este caso, estoy cruzando flores rojas, bien, mi parental, los P, contra flores blancas y nos damos cuenta que la F1 expresa lo que viene a ser flores rosadas, un término medio. Profe, ¿cómo funcionan los genes, los alelos? Me interesa saber. A estos se representan, por ejemplo, así. Color rojo, bien, para ambos, y los voy a cruzar. Se los coloco por este ladito, chicos, para no hacer tanto espacio. Y los voy a cruzar contra color blanco. ¿Sí? Blanco. Ahí está. CR, CB, CB. Producto de este cruce, yo voy a realizar una tablita. Bien, este produce gametos rojos, este produce gametos blancos, y aquí tengo un híbrido, CRCB. Este híbrido, como se trata de un caso de dominancia incompleta, expresa un punto medio entre ambas características. Si es rojo y blanco, rosado. Si es blanco y negro, expresa gris. Bien, y el resto de combinaciones. El 100% de las crías en la F1 van a expresar el término medio. Pero si ahora yo realizo una F2, quiere decir, cojo a estos, a los híbridos, y los vuelvo a cruzar consigo mismos, ¿qué gametos produce? Profe, aquí ya es doble entrada. Cambiamos de color para que no se sature. Entonces, color rojo, gameto para blanco, lo cruzo con el gameto de rojo y el gameto de blanco. Rojo con rojo, homocigosis para rojo, y se expresa como rojo. Rojo con blanco, heterocigosis, término medio, profe, rosado. Otra vez, rojo con blanco, término medio, rosado. Y finalmente, blanco y blanco, homocigosis nuevamente y aparecen los blancos. Notamos que la proporción cuando se trata de un cruce de dominancia incompleta es de 1, 2, 1. 1 para un carácter, 2 para los híbridos y el otro 1 para el otro carácter. En otras palabras, 25% están saliendo rojos, 50% están saliendo rosados y el otro 25% como blancos. Bien, ¿qué más notamos? ¿Quiénes vuelven a aparecer en la F2, en la generación 2? Los parentales.
Los parentales que habían desaparecido en la F1 no están presentes, en la F2 reaparecen. Aquí están los dos parentales con los que iniciamos. Bien, entonces, dominancia incompleta es cuando ambos caracteres se expresan en un término medio, en un punto medio entre ambos. No confundir una dominancia incompleta con la llamada codominancia. Bien, el propio término te lo indica, ambos. Bien, ambos son dominantes y como los dos son dominantes, los dos son macho alfa, los dos se quieren expresar sí o sí y ambos van a estar presentes. Bien, aquí nos han colocado el tema del grupo sanguíneo, pero por ejemplo, si me dan el ejemplo anterior con flores y me dicen no es dominancia incompleta, es un caso de codominancia. La F1 va a presentar ambos caracteres, flores rojas con manchas blancas o flores blancas con manchas rojas. Bien, ambos caracteres van a estar expresados porque ambos son codominantes. Profe, ¿cómo es eso? Aquí, por ejemplo. ¿Bien? Esto es una codominancia. ¿Se dan cuenta? Flores de colores rojas, flores de colores blancas, pero en este caso tenemos la expresión de ambos. Bien, el 100% van a expresar los dos tipos, el dominante de rojo y el dominante de blanco. Flores blancas con manchas rojas o flores rojas con manchas blancas. Dominancia incompleta no, expresan un punto medio porque ninguno es dominante. Por lo tanto, entre los dos simplemente se acopla. Bien, tener mucho cuidado con esos términos. Codominancias, acuérdense del co. El co significa ambos. Igual pasa con el grupo sanguíneo de tipo MN. Bien, las personas con el carácter M es porque presentan un genotipo ambos, homocigosis para M. Las personas con el grupo N presentan homocigosis ambos para N. Pero ¿qué pasa si yo los mezclo? Mezclo el alelo para M con el alelo para N. Bien, el híbrido se va a expresar ambos. Bien, y esto también ocurre en los grupos sanguíneos. Correcto. Bien. Dentro de los grupos sanguíneos hay un caso de codominancia. Así es, el AB. El AB, cuando están presentes los dos, entre ambos se van a hacer codominancia. Bien, entonces chicos, son los tres tipos de dominancia que hemos visto esta clase. Dominancia completa, uno es dominante sobre otro. Bien, dominancia incompleta, ninguno es dominante. Y la llamada codominancia. Ambos se van a expresar, bien, ambos van a estar ahí. El grupo sanguíneo MN y también para el único caso en el grupo AB, bien, el AB. Porque dentro de los alelos de B tenemos el alelo para A, que tiene la misma dominancia para el alelo para B, pero que ambos le ganan al O. Bien, el O es el recesivo. Entre A y O, dominancia completa. Entre B y O, dominancia completa. Bien, pero entre A y B, codominancia. El RH también es completo. Bien, el RH positivo genera dominancia completa opaca al negativo. Así es. Bien. El tema sanguíneo también aplica para el término que les expliqué al inicio, el llamado alelos múltiples. Bien, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de alelos, de los cuales nosotros solamente vamos a seleccionar dos. Y repito nuevamente, entonces, el alelo A es igual de dominante que el alelo B, pero entre ambos, bien, dominan al O. ¿Okay? Entre A y B hay codominancia, pero ambos van a dominar al O. Una persona de grupo A puede ser del tipo homocigoto o puede ser del tipo heterocigoto, porque el A lo domina el O. Del B ocurre lo mismo, homocigoto u heterocigoto. El AB es un tipo, ¿bien? De dominancia, perdón, de codominancia, porque ambos se van a expresar. Y el O es la única forma en la cual se expresan los recesivos, como profe, en homocigosis recesiva. Bien, es la única manera. Entonces, los alelos múltiples es cuando en lugar de tener dos opciones, tener alto y bajo, verde o amarillo, tenemos más de dos. En este caso tenemos tres alelos y de la combinación de estos tres vamos a obtener distintas respuestas. Otro ejemplo de alelos múltiples se da, por ejemplo, para el caso de las chinchillas. Bien, perdón, para el caso de la piel de conejo. En los conejos tenemos cuatro alelos, de los cuales vamos a mezclar de dos en dos. Tenemos alelos para color negro, para color chinchilla, para color himalayo, para color albino. Y la mezcla de estos nos van a brindar, bien, lo que viene a ser el color del organismo. ¿Bien?
Para el tema de los ojos también hay genes, hay una gran cantidad de alelos, bien, los cuales nos van a dar distintos tipos de colores. Yo les menciono los tres de manera general, pero hay más, chicos, así. A ver si encuentro. Acá está. Acá también hay un caso de alelos múltiples para los tres, bien. Entonces, vemos, tenemos tres tipos de ojos, tres tipos de alelos, bien, tres tipos de formas que va a tomar el gen de color de ojos, marrón, verde o azul. Y nosotros solamente podemos seleccionar de dos en dos. Eso es alelos múltiples, bien, cuando hay más de dos formas en las cuales los genes pueden tomar. Aquí están las probabilidades, chicos, en caso de que quieran buscar una herencia de color de otros ojos. Bien. Bien, chicos, hasta aquí es la clase por esta semana. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Les recomiendo, chicos, bastante emplear la plataforma conocida como Multichat, donde puedan dejar sus preguntas. Bien, hagan bastante uso de esa plataforma para que ustedes puedan entender sobre todo los problemas que vienen aquí en genética, aprender a plantearlos, aprender a reconocerlos. Bien. No olvidar esta parte, chicos, no olvidar estudiar bien la terminología, porque la siguiente semana nos metemos con la genética de Morgan, que es la genética del sexo, y ya todo esto lo deben dominar. Bien, de todas formas, chicos, les coloco lo que viene a ser la solución de la semana 11, las claves en la barra de chat. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, plataforma multichat, o me lo hacen saber la siguiente semana. Bien. Bien, chicos, cuídense bastante, estudien un montón, protéjanse del corona. Y bueno, espero haber despejado sus dudas, sobre todo en la parte de sexo, que es bastante común que todos pregunten. Nos vemos ya en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.